Sí le duele al Señor cuando el ser humano se aleja de Él. Hay esperanza. Cristo está aquí para perdonarnos. Primera de Juan capítulo 1, versos 7 al 9. El único abogado que tenemos para con el Padre es a Jesucristo, el justo. Pero el pecado es desviarse de una norma o una pauta, porque el pecado te paraliza. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabra de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Y es un tema que tiene que ver con el aspecto más devastador de la humanidad y del ser humano, inclusive los cristianos, sobre todo los cristianos. Quiero predicar acerca del pecado. Gracias, hermana, por su entusiasmo. Y quiero invitarlo al libro de Romanos capítulo 6, verso 23. Mire, estamos viviendo los últimos tiempos. Lo voy a repetir. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene pronto. El Señor viene por nosotros, viene por nosotros. Y tenemos que acelerar el trabajo que estamos haciendo para que sean muchos más los que crean en el Señor Jesucristo y puedan escapar de la condenación del pecado. Romanos 6:23 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tiene conmigo? Romanos 6:23. Vamos a esperar por algunos de ustedes. Romanos 6:23. ¿Qué dice? Lo leemos, si no lo puede ver en la pantalla. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a repetirlo una vez más. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, ayúdanos y enséñame, Señor, de manera que yo pueda entregar todo el consejo de tu palabra para edificación de las vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado, puede sentarse. Ahorita cantábamos y adorábamos y disfrutábamos de la presencia del Señor. ¿Cuántos disfrutan esos momentos de adoración? ¿Verdad que sí? Yo me derrito. Así de grande como soy, así de mandilón delante del Señor. Me derrito. Yo quiero meterme por ahí en un túnel, así como dice la gente, y llegar ahí arriba. Porque amo al Señor, quiero ver al Señor. Hay un verso entre muchos de los que siempre me martilla la cabeza, cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio: conoceremos cómo fuimos conocidos. Es decir, cuando un día estemos delante del Señor, vamos a ver de verdad quién es el que es. Y tú vas a ver cómo Dios te encontró y cómo Dios ha transformado tu vida. ¿A cuántos Dios le ha transformado su vida? ¿Cuántos ya no son esclavos del pecado? Casi todos. El ser humano generalmente hablando, a veces no es bueno generalizar, pero esto es una realidad, no es otra cosa. Tendemos a minimizar el impacto de nuestras acciones, especialmente cuando nuestras acciones producen resultados negativos, evidentemente negativos. Por ejemplo, cuando un cónyuge tiende a ofender a otro, le dice: ay, no seas tan exagerado. O no seas tan exagerada, ni que fuera para tanto. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia natural de minimizar, porque nadie se quiere sentir culpable, nadie quiere decir: wow, qué tremendo pecador yo soy. Entonces, ¿qué hacemos? Minimizamos, al menos en nuestra mente, el impacto negativo de nuestras acciones. Uno de mis predicadores favoritos, David Wilkerson, contó un testimonio una vez de un hombre que
estaba en su congregación y al finalizar el culto se quedó esperando al pastor y lo esperó y lo esperó y lo esperó hasta que lo agarró. Y le dicen, pastor, aquel hombre quiere hablar con usted. Y le dice, ¿cómo no? Que pase. Entonces el hombre le dice a David Wilkerson, usted estaba predicando acerca del pecado y yo quería hacerle una pregunta. Y Wilkerson le contesta, le dice, sí, dígame, con mucho gusto. Le dice, oiga, yo soy casado, pero tengo un amante, ¿eso es pecado? Ustedes la mayoría se ríen porque es bien lógica y bien básica la respuesta, ¿no? Entonces el pastor se quedó así, patirifuso, estupefacto, y le dice, ¿usted viene a esta congregación? Sí, yo soy de esta congregación. ¿De esta congregación? Sí, le dice. ¿Y cuánto tiempo lleva con nosotros? 2 años, pastor. 2 años. ¿Y usted no sabe que eso es pecado? ¿Por qué? Porque tendemos a minimizar. Tendemos a, qué exagerado, qué tanta cosa. Es que el pastor es muy fuerte. Es más fuerte que lo que dice la Biblia. Bueno, entonces, ¿qué es pecado? Todo lo que desagrada a Dios es pecado. Todo lo que desagrada al Señor. Toda persona que nace en este mundo nace con una naturaleza pecaminosa. ¿Usted lo puede entender? Y si no lo entiende, lo va a entender en un ratito. Nacemos pecadores, no porque al nacer pequemos, porque un niño que nace y tiene horas de nacido o días de nacido no peca, no practica el pecado, no sabe todavía practicar el pecado. Pero ese niño acarrea una naturaleza pecaminosa que le fue imputada por el pecado adámico que habla la Biblia en el libro de Romanos capítulo 5, 6, 7, 8, 9. Una naturaleza que le fue dada. Es algo así como, yo recuerdo en la década de los 80, cuando yo era bien chiquitito, surgió una enfermedad mundial que se llamaba el SIDA, o al menos se proliferó en aquella época, AIDS, ¿no? SIDA, VIH. Entonces se desconocía mucho acerca de la enfermedad y algunos pensaban que con solamente tener contacto con una persona te podías, así de viejo soy yo, ¿cuántos se acuerdan? Bueno, sucedía que muchas personas tenían la enfermedad y no lo sabían. Eran portadores de la enfermedad, como lo fue o lo es Magic Johnson, un jugador famoso de la NBA. Él es portador del virus y vive con el virus y morirá con el virus, no morirá del virus. Bueno, algunas de estas personas se casaban, tenían hijos y para sorpresa de ellos, sus hijos nacían con el virus, el VIH. Lo mismo sucede con el pecado. Es decir, aunque nosotros al nacer no hemos pecado, ya venimos con una naturaleza que se nos ha transmitido a nosotros, que la Biblia le llama la naturaleza pecaminosa, el hombre natural. Ahora, David en el Salmo 51, verso 5, expresó unas palabras que tienen que ver con lo que estaba literalmente sucediendo en su vida, pero también la connotación espiritual que decía, he aquí, en maldad he sido formado. Es decir que David fue engendrado, dice, y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, lo que el texto nos enseña es que David estaba reconociendo que antes de él alguien había pecado y por lo tanto él había sido producto de ese pecado. Eso se conoce en términos generales como una autoridad federal. Por ejemplo, usted y yo votamos en las elecciones por el que haya votado, no vaya a decir, menos hoy día. Usted votó por alguien y después esa persona hizo leyes o proyectos de leyes de los cuales usted no está de acuerdo, pero usted votó por él, por lo tanto usted está representado en él. Y ya usted no tiene nada que decir porque usted dio un voto. ¿Me hago entender? Bueno, nuestra vida natural es una vida pecaminosa. Yo creo que le voy a profetizar que no termino hoy. A lo mejor lo convierto en una serie. Nuestra vida natural, el mero hecho de existir, es una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque se centra en nosotros mismos,
en vez de centrarse en Dios. Fíjese que el hombre tiene un creador. ¿Quién crea al hombre? Una estrellita. Dios es el creador. Bueno, algunos tienen complejo y dicen que vienen del mono, cada cual con su rollo. ¿Ves? Nosotros creemos que venimos y somos creados por Dios. Entonces, lo más lógico es que la creación o la criatura viva para aquel que lo creó. ¿Cierto? Es cierto. Pero eso no es lo que hacemos. Eso no es lo que tendemos a hacer. ¿Dónde estabas tú cuando el Señor te alcanzó? Te voy a decir, estabas perdido, muerto en tus delitos y pecados. Así lo dice la Biblia. Entonces, por naturaleza, el ser humano nace con una fuerte inclinación a hacer todo lo posible por agradarse a él mismo. Nuestros deseos carnales, nuestras metas. Yo voy a hacer esto en la vida, yo voy a alcanzar esto en la vida, yo voy a lograr esto en la vida. Y eso quizás intrínsecamente no sea malo del todo, pero nos puede desviar del objetivo principal por el cual el Creador nos creó. Por ejemplo, esta mesa puede tener muchos usos, pero el que la hizo pensando en que diera vuelta para facilitar el acceso, que subiera y bajara, que fuera redonda. A alguien se le ocurrió crearla o diseñarla. Entonces, yo puedo tenerla aquí como un púlpito, puedo tenerla en mi casa, para tenerle el café en una esquinita, puedo tenerla en el lobby. Tú le puedes dar muchos usos, pero el que la creó con algo en mente. Cuando Dios te crea a ti, te crea con algo en mente. Y en la creación, cuando Dios crea a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban, Dios los crea, un Dios perfecto en un ambiente de perfección, crea a dos seres perfectos. Y en medio de toda esa perfección, el pecado, como quiera, destruye lo que Dios había creado. Entonces, es inevitable que el hombre natural no peque contra Dios. Es inevitable que el hombre natural no haga cosas que desagraden a Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y habla de la consecuencia, están que destituidos de la gloria de Dios. O sea, lo que este versículo da por sentado es que todos somos pecadores y por ende estamos fuera de la voluntad de nuestro Creador. Eso lo establece. Esto es una verdad absoluta, ¿ok? Y esto es objetivo. Esto no es subjetivamente, no es a lo mejor, no. Esto es una verdad absoluta. Dios dice, todos han pecado. Por lo tanto, si entre nosotros hubiese alguien aquí esta mañana pensando, bueno, pastor empezó a hablar del pecado, pero yo no peco, déjeme decirle que ese es el primer pecado, pensar así. El pecado no solo desagrada a Dios, sino que nos separa de Dios. El pecado hace separación entre Dios, el Creador, y su creación. Separa al hombre de la gloria de Dios. Ya no tenemos acceso a la presencia de Dios. Esto de lo que me habla a mí es del poder destructivo que tiene el pecado. Llámese como se llame, porque yo no voy a señalar pecados específicos hoy, sino voy a hablar de una manera general. El pecado destruye. ¿Cuántos han visto esos cuadros de la Santa Cena? ¿Alguno lo ha visto? ¿Verdad que sí? Que tenían todas nuestras abuelitas en su pasillo de la casa. ¿Verdad que sí? La Santa Cena. ¿Quién lo pintó? Da Vinci. Da Vinci. Bueno, hay una historia detrás de esa pintura. Y se dice que para el tiempo que Da Vinci fue a pintar ese cuadro, él necesitaba los actores para poder pintar el cuadro. Así que él buscó y buscó en la ciudad y él encontró a Jesús y a Tomás y a todos los discípulos y pintó el cuadro excepto la persona de Judas. Mire qué interesante. Esto se escribe como parte de la historia verídica detrás de este cuadro.
Quiere decir que Da Vinci pintó todos, pero el espacio donde iba Judas, que estaba mojando el pan en la copa, el que le entiende, estaba en blanco. Y pasó un tiempo después de la pintura terminada, faltando solamente Judas. Y él buscaba en la ciudad y no encontraba a alguien que él dijera, este tiene cara de Judas. Pero pasó el tiempo hasta que él vio un hombre en una esquina de la ciudad y lo vio y dijo, este verdaderamente tiene cara de Judas. Y fue y habló con el hombre y le dijo el propósito y le dijo, yo necesito un actor porque estoy pintando un cuadro y tú eres la persona indicada. No le dijo que era para ser Judas. Así que lo puso y pintó el cuadro, terminó el cuadro, puso a Judas mojando el pan en la copa y después que terminó le enseñó el cuadro a ese hombre y él le dijo, yo quiero revelarle y dejarle saber algo a usted. Y él le dijo, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? A lo que aquel hombre le dijo a Da Vinci, para sorpresa de él, yo soy Jesús en el cuadro. Lo que pasa es que el pecado me ha destruido. El mismo actor de Jesús, se dice, es el mismo que posó para ser Judas en el cuadro de la Santa Cena. ¿Lo sabía usted? Porque el pecado destruye, deforma la creación de Dios. El pecado te aleja de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos disfrutar comunión con Dios cuando existe pecado en nuestras vidas. Y desde que nacemos en pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Y solo Dios nos puede reconciliar con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Juan capítulo 3 verso 16, al unísono, todos lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, verso 17. Pero el verso 18 dice que el que no cree ya ha sido condenado. Ahora vamos a ver algunas consecuencias del pecado. Lo primero que el pecado hace es que entristece el corazón de Dios. Y lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 6, versos 5 al 6. Que cuando Dios, después de crear a Adán y a Eva y ponerlos en un ambiente de perfección, después de darles a ellos el dominio sobre toda la creación, después de derramar en ellos su aliento de vida, poner su espíritu en ellos, el hombre y la mujer, ambos cayeron de la gracia de Dios y por el pecado de ellos entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos. Ahora, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y el verso número 6 declara una de las palabras más tristes que usted va a encontrar en la Biblia. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí la palabra arrepentirse no tiene la connotación ni el sentido que tiene en nosotros, sino que le dolió a Dios. Otras versiones dicen que le dolió al Señor. Así como ¿cuántos de ustedes han criado hijos en los caminos del Señor y ahora mismo posiblemente estén desviados, estén apartados del Señor? Y eso les duele, ¿verdad que sí? Pues así le duele al Señor cuando el ser humano se aleja de Él, cuando vivimos en pecado. Porque, repito, lo primero que hace el pecado es que entristece el corazón de Dios. Pero también el pecado trae culpabilidad con ello. Eso está en las letras pequeñitas que no se leen abajo. Salmo 51, David, verso número 3 al 4, después de haber sido perdonado, 32 y 38 de los salmos, de haber pecado con Betsabé, de haber engendrado un hijo en pecado.
Después de que un profeta de Dios, un verdadero profeta bíblico, le dice, ese hombre eres tú, David. David se arrepiente, la dicha del perdón, escribe el Salmo 32. En el Salmo 51, David, ese mismo hombre, conforme al corazón de Dios, en el verso número 3 al 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Pero miren la próxima frase para que usted vea la culpabilidad que había en el corazón de David. Y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Pero en el Salmo 32 este mismo hombre dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo corazón no hay engaño. Quiere decir que llegó el momento en el cual el perdón de Dios quitó la culpa del corazón de David. Por lo tanto, si nosotros hoy este mensaje nos está aplicando por la vía que usted reconozca, hay esperanza. Cristo está aquí para perdonarnos. Y dice el texto, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué, iglesia? Porque no hay paz en el corazón de aquel que peca. Qué feo se siente cuando pecamos, ¿verdad que sí? ¿Por qué se siente feo? Porque el Espíritu Santo en los creyentes, en tu corazón, el Espíritu Santo que está en ti, te redarguye, te hace sentir mal. Pero el pecado empieza a minar la mente y el pensamiento, y entonces quedamos cautivos, no podemos sentirnos libres. Es como si usted me atara los pies a mí y no pudiera moverme. Es lo que hace el pecado. No te deja caminar hacia adelante, te estanca. Y lo tercero es que te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. Por eso no debemos tomarlo a la ligera. Isaías 59:2, el profeta dice, por vuestras iniquidades, dice, pero tus iniquidades, profetizando al pueblo de Dios. Repito, un verdadero profeta que hablaba de parte de Dios, no un pseudo profeta moderno. Dios te quiere bendecir y quiere que seas rico y prosperado. Qué lindo es así, ¿no? Uno se atrevió a decir, no, Pablo no sabe lo que se perdió. Y dice Isaías, pero su pecado, sus iniquidades, pueblo de Dios, han hecho división entre ustedes y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que el pecado separa al hombre de Dios. El pecado rompe la comunión de Dios con el hombre. Y es la condición más miserable que el ser humano pueda vivir. Separado de Dios. Ahora, escuche bien esto para los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Si nosotros en esta vida no arreglamos ese problema del pecado con Dios y nos duele estar separados de Dios aquí por un momento, hágase de cuenta que la eternidad es desde esa pared hasta esa pared. Nosotros en la vida que tengamos no hemos llegado ni al parlante, a la bocina de allá para acá. La eternidad es mucho más de lo que hemos vivido en esta tierra. Entonces cualquier placer, cualquier cosa, dijimos al principio, que desagrade a Dios en tu vida, si tú no lo arreglas ahora, vas a pasar el resto de la eternidad separado de Dios. Ya ahí no va a haber esperanza. Ahí no hay tío, pásame del río. Ahí no hay pastor, ore por mí. No, es ahora en esta vida que todos debemos decidir qué es lo que hay en mí que desagrada a Dios. Piensa que usted, ¿cuántos de ustedes les gusta arreglar el jardín? Yo soy, amado, usted me puede dar a mí una palma de coco de 30 metros y yo la dejo morir. O sea que la palma de coco no hay que echarle nada. Yo la dejo morir. Soy malísimo. Se la da por ahí mi viejita, allí está la mamá mía y
Y yo le daba a ella cosas así, la maceta casi pelada, muerta ahí, y después me las trae. Mira qué linda está, nene. Cuando usted arranca una flor, cuando usted arranca una flor, una planta, y la deja al sol, ¿qué va a suceder con ella? Cuando usted arranca con el pecado su vida de las manos de Dios, ¿qué va a suceder con su vida? Mire, ¿cuántos problemas nosotros no tenemos sin darnos cuenta que algunos de ellos pueden ser por causa de pecados? Y pecado no es porque usted esté practicando de repente un pecado. Puede ser que usted tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios, pecó contra Dios y ahora está acarreando consecuencias. Porque toda decisión acarrea juicio. Otra cosa que hace el pecado es precisamente trae juicio y castigo eterno. Nadie quiere predicar de esto. Yo se lo predico sin complejo. El pecado trae juicio y condenación eterna. En el libro de Mateo, capítulo 25, Jesús le toma como más de 15 versículos para hablar del juicio de las naciones al final de los tiempos. En el contexto está hablando del juicio de las naciones. Y el verso número 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiere decir que el ser humano tiene solamente dos lugares para ir. Perdone la expresión que voy a hacer. Eso le llaman en El Salvador darle a tol con el dedo. Eso no existe. No hay limbo, ni hay purgatorio, ni nada de eso. Eso se lo inventa la Iglesia Católica Romana después del tercer siglo. Eso no es bíblico, no existe. La Biblia dice Jesús: los malos irán al castigo eterno y los justos a vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Y esta es la más grande y horrenda expectación para el hombre, saber a dónde voy a pasar mi destino eterno. Bueno, usted puede estar seguro, porque la salvación es un estado actual para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Que eso es otra mentira que enseñan por ahí. La salvación no es algo progresivo, a ver si al final de mis días me logro salvar. Por eso se inventaron el purgatorio, para hacerle pensar a la gente que la salvación era así. Para sacarle los chavos y edificar los templos y todo eso. Eso es historia bíblica, puede leerlo. El libro se llama La Historia de la Iglesia. ¿Qué sucede, hermanos? Usted tiene que decidir ahora en vida. Y si usted adopta lo que la Biblia dice, Romanos capítulo 10, verso número 9, que algunos se lo saben de memoria porque yo lo digo todos los cultos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiere decir que si usted ha hecho la decisión por Cristo, 3:16 del libro de Juan dice: todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted es salvo. Usted es salvo. Pero usted saber que un día va a tener que enfrentar a Dios en un juicio. En un juicio que ya está perdido para el ser humano, si no ha tomado decisión aquí. ¿Okay? Allí no es llame a Pendas. Morgan and Morgan for the people. El único abogado, dice el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 1, versos 7 al 9, el único abogado que tenemos para con el Padre es a Jesucristo, el justo. Así que eso es otra mentira que han plantado por ahí, que la salvación es a través de Cristo y los santos y las imágenes. No, hermano, esos son inventos de hombres. La historia comprueba que eso se lo inventó los hombres. Solamente hay 4:12 del libro de los Hechos en que podemos ser salvos debajo del cielo, debajo de la tierra, un solo nombre: Jesucristo, hombre. No existe otra forma, amado. No existe. Solo a través de Cristo podemos ser libres
del juicio que acarrea el pecado. Lo otro que hace el pecado es que te esclaviza. Usted no sabe lo que yo tuve que pasar para llegar aquí esta mañana a predicarles esto. Llevo 3 días a fuerza de ¿qué es lo que tú me das? ¿Qué es lo que, qué sé yo? Un jarabe ahí para el catajo, dolor de cabeza, dolor de garganta. Olvídate, el síndrome del 4 de julio que le da mucho a la gente. Eso dura como hasta el 6, 7 generalmente. Y luchas y situaciones para estar aquí, para enseñarles. Les dije que les iba a enseñar hoy, ve que no estoy ni gritando ni nada. El pastor hoy no gritó. Pero mira lo que dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza, de doctrina a la cual fuisteis entregados. Si usted lee, el que le entiende, Romanos capítulo 6, lo que dice la palabra es que ya no somos esclavos del pecado, somos libres del pecado. Pero ¿cuántos somos sinceros y decimos, pero seguimos pecando? ¿Verdad que sí? ¿Hay alguien aquí que no peque? Ese es el primer pecado. Ahora entendamos lo que leemos. Un esclavo. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo tiene voluntad. No tiene voluntad. El esclavo está sujeto a su amo. A lo mejor usted dice, no, pastor, yo soy cristiano. Sí, pero el dinero es tu amo. Y la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Ay, yo no amo el dinero. Si por 20 pesos te quedas en la casa. No usted está aquí. Lo mismo ocurre con el que es esclavo del pecado. Básicamente su voluntad ha sido secuestrada, usurpada. Ya no es usted. Ya usted no tiene voluntad propia. Sino que ahora usted es arrastrado, llevado. Como aquel que es llevado a la cárcel, que no tiene voluntad propia. Cuando usted, el pecado le pone esas esposas, esos grillos, ya usted quedó tutti morti forti. Y eso produce otra cosa, ceguera espiritual. O sea, imagínese que yo me pare ahora mismo frente al espejo y diga, no, yo estoy flaco y yo estoy, olvídate. O sea, evidentemente el espejo no miente, ¿no? Llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio. O sea, usted no puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Uno de los textos más sacados de contexto. Cristo sí puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Ahora mire esto. Segunda de Corintios 4:4, Pablo le escribe y le dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en Cristo. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir que el evangelio es luz. ¿Se acuerdan las palabras del salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta persona necesita que otros le adviertan. Su sentido común lo tiene engañado. No puede ver más allá de sus propias ideas. Está ciego espiritualmente. Y esta ceguera, si no se atiende a tiempo, puede causar una muerte espiritual. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Es precisamente la sentencia máxima del pecado. 6:23, al principio del mensaje dijimos que la paga del pecado es muerte. Entonces su sentido común ha engañado a esta persona y ahora está muerto en vida. Y el que está muerto en sus pecados,
solo Dios lo puede resucitar. ¿Usted sabía eso? La paga del pecado es muerte. Y ya una persona que está muerta espiritualmente, el pecado produce en él falta de esperanza, desesperanza. El evangelio es hope for the hopeless, esperanza para los desesperanzados. Y en el libro de Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. ¿Qué se refiere la Biblia a aquel tiempo? Vamos a ver. En aquel tiempo estaba sin Cristo en nuestra vida pasada. Antes de ser evangélico, cristiano, como usted le quiera, aleluya, cafepulla, como usted le quiera llamar. La Biblia marca y dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora tenemos a Cristo y tenemos esperanza. Y es en este punto donde muchos se rinden. Ya no hay esperanza, pastor. Llevo 20 años orando por ese cabezón y no se arregla. O llevo 20 años orando por esa Dalila y no se convierte. Le voy a contar un pequeño testimonio. Una hermana que formaba parte del equipo nuestro de misiones en la iglesia donde nosotros trabajamos las misiones. Ella tenía un esposo que era borracho, funcional, totalmente funcional, pero era un borracho. O sea, este hombre lo encontraban en las cunetas en Puerto Rico. A veces lo encontraban a la orilla de la carretera, pasaba a alguien y veía, ese es el carro de fulano, le marcaba, mira, mengana, yo vi el carro de tu esposo en tal carretera, en el barrio tal. Y ella iba allá y allá encontraba al esposo. Allá en el barrio Frontón de Ciales, donde yo soy, dicen como conga es joya. El tipo estaba, olvídate que. Y ella estuvo orando 33 años, fue, ¿verdad? 35 años. Creo que 35 años orando por él. Ella sirviendo al Señor. No es como ahora que esta generación le llaman de cristal, ¿verdad? La generación de cristal, perdóneme, yo tengo casi 50 años. Y en mis tiempos, aunque no hace mucho, pero en mis tiempos como que nos criaban hombres. No machos, porque mi papá no era macho, hombre. Aguantábamos presión. Esta generación de cristal es algo increíble, hermano. Ay, yo llevo un año orando por él, pastor, me divorcio. Un año, hermano. Un año, ¿usted cree que eso es mucho? 35 años estuvo esta mujer, pero nunca perdió la esperanza de que Cristo era suficiente para transformar la vida de ese hombre. Germán vino a formar parte de mi equipo de misiones. Me acompañaba en mis viajes misioneros. Y todo el conocimiento que tenía, porque trabajaba para la energía eléctrica, lo que hoy día es Luma. Señor, hay que orar por ellos. En Puerto Rico, la empresa de electricidad. Todo eso, cuando se levantó el templo en El Salvador, él fue el que hizo toda la conexión, todo lo que él tenía. Pero ¿sabes cómo llegó Germán a los pies del Señor? Con un problema físico, una enfermedad que lo dejó postrado en una cama. Y no solamente postrado en una cama, en la manera más vergonzosa que a un hombre le puede suceder. Con problemas de esos que a los hombres, el que entendido entiende. En una cama de hospital, avergonzado, totalmente humillado. De allí se levantó él hasta el día de hoy. Sigue trabajando en su iglesia, sigue siendo líder en su iglesia, nunca ha dejado de trabajar. Es decir, él halló esperanza, aún en su desesperanza, porque cuando Cristo amado llega a tu vida toma sentido. Tu vida toma sentido.
cuando ya no hay fuerzas para luchar, cuando se ha perdido toda la sensibilidad, cuando posiblemente te han desechado. Si tú vienes a Cristo, Él dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. A lo mejor en las manos del mundo, de tu esposa, de tu cónyuge, puede ser no sé qué, pero en las manos de Cristo eres material. Dios tiene plan y propósito con tu vida, y en esta hora quiero recalcarlo. Cristo tiene para ti un mejor plan. Por último, el pecado corrompe. Tito capítulo 1 verso 15 dice: todas las cosas son puras para los puros. Aquí los puros habla de aquellos que tienen limpieza espiritual, aquellos que tienen comunión espiritual con Cristo, que han sido lavados y redimidos en la sangre de Cristo. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompida. Amado, es como decir que el pecado afea nuestro espíritu, esa parte inmaterial nuestra que no se ve. El pecado es como una espía que se infiltra hasta nuestra alma y sigilosamente empieza a cambiar el código de conducta nuestro. Y te pone un chip, un código de conducta que no es compatible con el reino de Dios. Entonces, por eso cuando se predican cosas como esta, échale limón a una, ¿cómo se llama eso? Una concha de esas. ¿Ah? Una ostra, a ver qué sucede. Se arremillan todos. Pero ¿qué es el pecado? Porque hemos hablado del pecado, pero no lo hemos definido. Dimos todo lo que desagrada a Dios. La Biblia usa más de una palabra para describir el pecado. ¿Cuánto me dan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. La Biblia usa más de una palabra para describir el pecado del hombre contra Dios. Y podemos dividir el pecado en 4 categorías. Primero, pecado es desviarse de una norma, errar al blanco. Segundo, es un estado o condición del hombre. Tercero, es una rebelión deliberada. A propósito, no me importa. Y cuarto, son actitudes marañosas. Ya lo vamos a explicar. Lo primero es, el pecado es desviarse de una norma o una pauta. Yo les compartía a los estudiantes del bíblico el martes, hablando del tema de la salvación, que pues mi manera de enseñar siempre, cuando enseñaba en los institutos bíblicos y demás, pues yo caigo mal, no es un secreto, caigo gordo. Porque enseño la Biblia, perdón la expresión, me importa lo que piense el que piense. La Biblia es la verdad absoluta de Dios. Con amén o sin amén, eso es así. Te guste o no te guste, eso es así. Y como diría la hermana Lili, sin anestesia. La Biblia es así. Yo no pido excusa por lo que la Biblia dice. Quizás por cosas que yo pueda hacer, pero la Biblia es la Biblia. Y cuando no acertamos, cuando nos equivocamos, cuando nos desviamos de la norma, de la pauta que Dios dice en su palabra, tenemos que reconocer que estamos pecando contra Dios. David en 51:4 de los Salmos decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque era perfecto, sino porque cuando pecó contra Dios, reconoció su pecado. Cuando Natán le dijo: ese hombre eres tú, David le metió ayuno y oración, lágrimas, cilicio, compungido, buscando la misericordia de Dios, reconociendo que había fallado contra Dios.
Pero mientras se había quedado calladito, dice el mismo en los Salmos, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque el pecado te paraliza, te enferma. Cuando yo vivía cerca de un supermercado y a veces faltaba una lata de salsa o un paquete de sazón. Y mi mamá me decía, vete al supermercado y búscate tal cosa. El problema era que para llegar al supermercado yo tenía que pasar por la cancha de handball, por la cancha de baloncesto y el parque pelota. Entonces era un riesgo, alto riesgo. Que la salsa no llegara a tiempo o el sazón no llegara para la carne. Y que yo me desviara un poco. Eso es el pecado. Dios te manda y te da unas pautas y te dice, haz esto, pero yo, tú sabes, como el Señor no sabe todo, yo tengo que ayudarlo. El pecado te tuerce, te pervierte, es decir, te lleva a hacer lo incorrecto de una manera deliberada. Aun cuando sabemos lo correcto, hacemos lo contrario. Pablo decía, yo hallo en mí esta ley. 2 leyes. Y decía, yo quiero hacer lo bueno, pero exactamente lo bueno es lo que no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Eso es una naturaleza pecaminosa tratando de luchar dentro de un cuerpo pecaminoso con una naturaleza espiritual, celestial, santa, divina, que está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que cuando el Espíritu me dice, vas a ir a hacer esto o vas a andar de esta forma y yo me desvío, pero el Espíritu que está en mí me va a decir, hey, ¿qué está pasando? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu no es suficiente y llegaste el domingo a la iglesia y el pastor está predicando el pecado, Dios te va a decir, hey, ¿qué está pasando? Job 33:27, un hombre que tenía todas las razones del mundo. Es más, después que pierde sus hijos, sus criados, sus riquezas, su casa, sus ganados, sus camellos, todo lo que pierde, va donde la mujer a buscar consolación y la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. No se sorprenda que algunos me miran con ojos así de vaca degollada. Eso lo dice la Biblia, el libro de Job. Imagínense qué mujer esa necia. ¿Y qué hace Job? Ay, sí, ¿verdad? Ay, para la porra, Dios. No. ¿Qué hace Job? Dice, verso 27 del capítulo 33. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Quiere decir que Job entendió y los amiguitos de Job, que no eran buenos, hay que saber escoger amistades, ¿okay? No todo trapo sirve para frisa. Hay personas que son tóxicas en tu vida que tienes que cortarlas. A veces queremos amar lo que Dios aborrece. Se fueron los amenes al piso. Hay que reconocer que estamos equivocados. Nadie corrige el curso de su barca si primero no reconoce que se ha desviado de la ruta. ¿Qué pasó con el capitán de este barco allá en Italia? ¿Se acuerdan? Italia fue en Francia. Italia. Was it Italy, right? Italia. Encalló el barco y cuando empezó a hundirse, ¿qué sucedió? Patitas, ¿para qué te quiero? Rompió el primer código. Un piloto no abandona su nave, un capitán no abandona su nave. Vas a enfrentar justicia, vas a ir preso. ¿Y qué hizo él? Se olvidó de la tripulación y dijo, bueno, sálvese quien pueda. En lugar de reconocer
Tuvieron que hacer un juicio que duró yo no sé cuánto y gastaron yo no sé cuánto para lograr hacerle entender al tipo, estás mal, brother. Es como aquel que dice, bueno, yo sé que no debo de hacer esto, pero bueno, lo voy a hacer de todos modos, a ver qué pasa. Y entonces alguien te dice, no, mira, la Biblia dice lo contrario, no debes de casarte con ese yugo desigual. Vamos a ver quién tiene la razón. Alguien tiene la razón. Si ahí lo dice, eso está ahí. Y Dios ha trazado un plan para nosotros y el pecado que hace nos quiere desviar del plan, nos quiere desviar del propósito de Dios. Y la gravedad del pecado consiste en que nos lleva a traspasar los linderos de Dios. Eso es pecar. Los límites de Dios. Por ejemplo, un niño que camina por el neighborhood donde vive y pasa frente a esta casa que tiene un árbol de mango dentro del lindero de la casa, pero las ramas caen para afuera. Y el niño pasa y mira los mangos y ay. Cuando usted pasa por aquí, camino hacia Buenaventura Lake, hay varias casas que los ganchos caen para acá. Ya yo calculé que hay una que le dejaron unos muritos. De 6 pies yo alcanzo. Yo con mi esposa dije, eso los alcanzo yo. Pero pasamos un día, ¿verdad? Y iba un hombre así, hacía, y caminaba. Estaba chaparrito, no creo que llegaba. Y entonces el niño dice, pero cuando va a ver, hay un letrero bien grande que dice, no se coma mis mangos. Prohibido coger los mangos. ¿Qué hace el niño? Sigue pasando por allí todos los días, sigue pasando por allí todos los días, sigue pasando por allí todos los días, hasta que en su mente ya él no ve el letrero. El letrero está ahí, pero ya él lo bloqueó. ¿Entendió, verdad? El letrero está ahí, pero ya yo no compré un highlighter amarillo, compré uno negro. Me gusta mucho ese verso, déjame ponerle un highlighter negro, un Sharpie. El letrero está ahí, pero bueno, de todos modos ya estoy haciéndolo hace tiempo y nada me ha pasado. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que Dios no perdona. Eso es la blasfemia. Cuando tú crees que Dios tiene que por obligación perdonarte, porque tú estás tentando al Espíritu y nada sucede, pues como nada sucede, yo sigo. Le doy riendas sueltas al pecado. Pero de momento el niño escucha una voz, ¿qué tú haces ahí? Y se embala a correr. ¿Por qué corre el niño? ¿Por qué corre el niño? Vamos a ver. Porque sabe que está mal. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Oye, ¿por qué será que ya esto es algo general? Ay, voy a excusarme. ¿Por qué será que una persona u otra o aquella ya no vienen? Chequéalos donde están metidos. Chequéalos los que están comiendo. Pecado. Fíjate, tú eres el líder del ministerio de pecados. Sí, porque tenemos ministerio hasta para el pecado. Dios no funciona de esa manera, hermano. Pecado es pecado. Lo bueno es que si eso sucede, tenemos un abogado en Jesús que va delante del Padre y nos defiende y le dice, Padre, ese me pertenece. Por eso dice Juan, si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quiere decir que la justicia del verdadero justo se te es imputada sin tú merecerla. Eso es lo que la Biblia llama gracia. Favor inmerecido de Dios. Voy a dejarlo hasta aquí porque
ya sería un secuestro. Próximo domingo continúo con esta miniserie. Y vamos a aprender mucho más acerca de este asunto del pecado. ¿Sabes qué, hermanos? Les voy a decir por último esto. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Dios es tan y tan bueno que nos tiene a todos nosotros aquí hoy, recordándonos que huyamos del pecado, de la tentación. Estos mensajes no son fáciles predicarlos. ¿Por qué? Porque para yo poder predicarlos tengo que examinarme 20,000 veces. Examíname, oh Dios. ¿Y sabes qué? Lo hice. ¿Y sabes qué? Fui hallado falto delante de Dios. ¿Y sabes qué hice? Me refugié en su gracia. Le pedí perdón. Perdóname, Señor. Me arrepiento. Úsame, que no sea yo estorbo. Úsame. Porque si alguien cree que Dios no le puede perdonar, ese pensamiento lo pone Satanás. Dios te puede perdonar. Dios te puede restaurar. Dios te puede devolver el gozo de la salvación. Hay mucha gente que viven tristes dentro de nuestros templos, en nuestras iglesias, porque el enemigo le ha robado el gozo de la salvación. Arregla tu vida con Dios. Arregla tu vida con el Señor. Si hay un área en la cual tú reconoces que estás errando o estás desviándote, en esta mañana pónselo ahí al Señor. Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Lo que sea, puede ser un problema de carácter, puede ser un problema de la mente, puede ser un problema, no sé, no quiero nombrar pecados particulares porque pecado es pecado. Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? ¿Oíste que fue dicho? ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Porque el problema está en el corazón. Pídele al Espíritu Santo ahí. Dile, examíname, oh Dios. Hazme una radiografía espiritual. Esto es sincero, hermano. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.